Señor presidente, señora consejera, señoras y señores diputados, nos trae hoy aquí la segunda parte de una comparecencia que quedó inconclusa cuando aprobamos la autorización de endeudamiento, la autorización para el pago a proveedores, que venía condicionada precisamente por la presentación de este plan económico financiero y por este plan de ajuste para el año 2012, ¿no? Ya en aquel momento planteamos que esto era nada más que una pieza de un puzzle mayor en el que realmente lo que se está cuestionando es la estructura. Desde nuestro grupo entendemos que lo que se está cuestionando es la estructura misma del Estado por la vía de un reajuste completo de las políticas de ingresos y las políticas de gasto. Realmente eso es lo que se lleva planteando en España desde hace bastantes meses, desde el surgimiento de esta crisis que usted describía, que nos venía de las fronteras exteriores, pero que realmente ha afectado y ha impactado como en ningún otro país aquí en España, precisamente porque nuestra estructura territorial, nuestro modelo territorial no estaba previsto para afrontar situaciones de crisis como la que estamos atravesando, sino que había sido diseñado y había sido creado precisamente como un modelo más de gasto que como un modelo eficiente de gestión de los servicios públicos. Esa es la valoración general que tiene nuestro grupo, que yo sé que probablemente no compartimos en la totalidad, pero quiero enmarcar la intervención en esta valoración, porque si no seguramente que no seremos capaces de apreciar en su totalidad cuál es lo que nos ocupa hoy. Nos presenta este plan económico financiero y, en primer lugar, decirle que nos alegramos, la felicitamos por la gestión con el Ministerio de Hacienda, aunque para usted no haya supuesto ningún plato de gusto esta gestión y que probablemente hubiese querido debutar con otra tarea distinta a esta, usted lo ha manifestado, pero yo creo que Asturias tiene que sentirse al menos aliviada, comparto esa reflexión, tiene que sentirse al menos aliviada de que se hayan despejado esas amenazas de intervención que en algún momento figuraron en el escenario político. Por lo tanto, debemos de felicitarnos por la aprobación de este plan de ajuste y de este plan económico financiero que hace que Asturias salga, digamos, de un furgón de cola en el que estábamos y que pasemos a compartir ahora la situación del resto de comunidades autónomas. No es para felicitarse mucho, porque tampoco esa situación del conjunto es demasiado halagüeña, pero sí al menos estamos en el grupo con el resto de comunidades, cosa que hasta ahora no sucedía y que ha pasado a suceder con esta aprobación. Pero una vez hecha esta valoración positiva, y entrando ya en lo que es el análisis más detallado, tanto de las medidas correctoras sobre ingresos como las medidas correctoras sobre gastos, he de decirle que nos parece que quedan bastantes dudas sobre la verdadera eficacia de este plan de ajuste y de este plan económico financiero. Nos quedan bastantes dudas que esperemos que se puedan despejar a lo largo de esta comparecencia y que más allá de esta misma comparecencia quizá estén en cuestión, dado que el mismo día en el que se celebraba ese Consejo de Política Fiscal y Financiera se produjeron una serie de modificaciones en los escenarios de todas las comunidades autónomas que todavía hoy no sabemos cómo impactarán sobre las cuentas de cada una de las comunidades autónomas y, por lo tanto, estos escenarios de este plan económico financiero y este plan de ajuste quizá tengan que estar en revisión. Quizá estemos asistiendo a un proceso en el que continuamente vamos a tener que estar en un proceso de revisión de las cuentas públicas del Estado, de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas. Y por eso les decía que a lo mejor en algún momento tendremos que pararnos en ese proceso de continua revisión y tenemos que empezar a revisar el modelo más allá de ajustes puntuales. En cuanto a las medidas correctoras sobre ingresos, se habla de la venta de los inmuebles de las sedes de Madrid y Bruselas. Se computan unos ingresos previstos de unos 25 millones por esa operación que se registra en el año 2012. Y se incluye también otra partida de venta de viviendas e inmuebles patrimoniales por importe de 29 millones. Lo que, en concepto de venta de viviendas, me imagino que será del patrimonio de Vipasa, las ha descrito usted, pero nos gustaría que se concretase un poco más esa operación, porque nos parece que no sabemos si existen compradores específicos, si hay alguna operación de venta directa, una vez que ha fracasado la venta en pública subasta, si hay alguna operación concreta en curso, si hay alguna oferta disponible que pueda hacer creíbles estas cifras o no.
Luego computa también una liquidación de la financiación sanitaria, una sentencia de la liquidación sobre financiación sanitaria de 40 millones, que entendemos que desde nuestro punto de vista no puede ser entendida como una medida correctora de ingreso, tal como figura en el PEF. Nos parece que es un hecho puntual que probablemente no, seguramente este hecho no se volverá a repetir y, por lo tanto, más que una acción correctora, es un hecho puntual. Y luego las medidas en la parte de ingresos de las que usted ha hecho referencia en cuanto al aumento de la presión fiscal. Bueno, yo creo que usted es consciente que esto convierte a Asturias en una de las comunidades autónomas del conjunto de España con mayor presión fiscal. Para nosotros eso no es una medida positiva desde un punto de vista general, no es una medida positiva, no es una medida que añade competitividad a Asturias, sino que lastra nuestra competitividad y, por lo tanto, más allá de las valoraciones, digamos, de tipo general que se puedan hacer sobre la subida o la bajada de los ingresos y más allá de que esa aportación que ustedes cuantifican de los 12.000 asturianos a los que afecta la subida en el IRPF, para nosotros es muy discutible esa cifra que ahí se recoge, unos 20 millones de euros, me parece. Nos parece que es una cifra bastante discutible, el conjunto de subida de esa posible recaudación. Pero más allá de eso, ya le digo, la presión fiscal en Asturias nos convierte en una de las comunidades autónomas que estamos en la banda alta, la parte más alta de la banda alta, y eso nos parece que nos hace perder competitividad, más allá de que valoremos de que efectivamente hay que intervenir en los gastos y, lógicamente, aquellos que más tienen que aportar. En eso estaremos siempre de acuerdo, pero creemos que la política fiscal tiene que buscar eficacia recaudatoria, y no sabemos qué eficacia recaudatoria va a tener esa subida de la presión fiscal. En cuanto a las medidas correctoras sobre gastos, le tengo que decir que con carácter general nos sorprende que la cuantificación de estas medidas se les aplica un impacto para el 2012 de 6 meses, cuando la mayoría no podrán ser aplicadas más allá de un trimestre o como mucho un cuatrimestre, con lo cual nos parece que por la vía de las medidas de gastos también nos gustaría alguna explicación, porque ya le digo que el impacto va a ser prácticamente en el último trimestre o en el último cuatrimestre, no en el conjunto del semestre, ¿no? Fíjese, usted habla en el capítulo 1 de la reestructuración organizativa de la Administración del Principado y habla de la reducción de una consejería, de 8 de altos cargos y fíjese, habla de una cuantificación en cuanto a la estructura del Gobierno para que nos hagamos una idea del alcance de esa medida, de unos 578.000 euros. Para que veamos si esa medida es una medida, en fin, importante, de importante alcance, yo la pondría en relación con el ahorro conseguido en esta Cámara al inicio de la legislatura, con la presencia de un grupo más, un grupo nuevo, que es UPyD en esta Cámara. Creo que conseguimos solo en cuanto a los gastos de esta Cámara un ahorro prácticamente igual, prácticamente similar que el que ustedes han conseguido con la modificación de la estructura del Gobierno, del conjunto del Gobierno de Asturias. Es prácticamente el mismo ahorro que nosotros conseguimos aquí en esta Cámara, simplemente con la modificación de unas determinadas partidas salariales y poco más. Entonces, lo que nos parece es que hay que poner todas las medidas de ahorro en sus justos términos y nos parece que ahí se podía haber hecho un esfuerzo bastante mayor, y ya le digo que utilizando este término comparativo se puede valorar correctamente. También valoran el ahorro que supone la supresión del Instituto Asturiano de Estadística, pero también como un ejemplo, ¿no? Pero estamos hablando de un ahorro de 4 personas. El Instituto Asturiano de Estadística, me parece que estamos hablando de 4 funcionarios, de 4 empleados públicos, que evidentemente, al tener el carácter de funcionarios, tendrán que ser recolocados en otro servicio de la Administración, con los también aumento de los gastos corrientes correspondientes en esos servicios, con lo cual tampoco nos parece que esa medida pueda ser en realidad vendida como una gran medida de ahorro. En fin, los ahorros por gerencias únicas y ahorros por racionalización en el ámbito de la sanidad, nos llama la atención que el ahorro sea prácticamente igual para el 2012 que para el 2013. Nos gustaría que nos explicase cuál es la razón, porque en principio tienen mayor proyección sobre el gasto previsto en el 2013 que sobre el 2012 y, sin embargo, parece que es prácticamente igual. Y, en fin,
En cuanto a la cartera sanitaria, nos gustaría también saber por qué esos 5 millones de la central de compras del SESPA produce todos los ahorros en el 2012 y nada parece que se produzcan después. Nos gustaría también que nos explicase cuál es la razón. Y el ahorro en 16 millones por la prescripción de principio activo y genéricos también nos parece desproporcionada. En fin, son partidas que no encontramos suficientemente justificadas. En todo caso, el grueso del ajuste es evidente. Viene por la partida de los 326 millones de la cuantía de inversiones frente al 2011. Y ahí sí que nos parece que hace falta un análisis más pormenorizado y un detalle que supongo que valoraremos, pero que ahora mismo no disponemos. Necesitaríamos saber obra por obra el detalle para saber cuál es la situación de cada una de esas inversiones. En definitiva, nos parece que falta información, nos parece que necesitábamos una mayor información. En la reestructuración del sector público, igual, lo mismo que le dije del Instituto Asturiano de Estadística, se lo puedo decir respecto a sedes, respecto al gestor de infraestructuras de telecomunicación que usted citaba. Nos gustaría saber si ya hay comprador, si esas cuantías tienen algún gestor privado que haya presentado algún tipo de oferta o cuál es su perspectiva de la obtención de ingresos por esa vía. En fin, todas estas actuaciones de esta reestructuración del sector público, que es evidente que usted difiere a un momento posterior, a una ley del sector público, porque por ley tiene que ser, y en la que nos encontrará para negociar esa reestructuración, entre otras cosas porque forma parte también del acuerdo de legislatura que en su día negociamos y donde ya estaba contenido este plan de ajuste y modernización de la Administración asturiana. Decíamos así porque compartimos el criterio de que la racionalización de la estructura administrativa no tiene por qué verse solo desde el punto de vista del recorte, sino que tiene que verse también desde el punto de vista de la ganancia en eficacia, en eficiencia y en modernización, en definitiva, pero que también en esto se difiere para otro momento posterior. Bueno, en definitiva, entendemos que nos falta información para saber si este es un plan realista de ajuste que permita reducir estos 498 millones respecto al 2011. La mayoría de las medidas nos parece que son inconcretas. Hay algunas cuyo cálculo, alguna de ellas se la he mencionado a título de ejemplo, podríamos extendernos mucho más, pero simplemente le he dado esos ejemplos en las que el cálculo es, en cualquier caso, cuestionable. Y en muchos casos la aplicación respecto al impacto que tienen sobre el 2012 también nos parece de bastante cuestionamiento. Nos gustaría saber, en este momento, disponer de los datos del cierre a junio de 2012 para saber si la situación real de las cuentas asturianas y si este plan económico-financiero, por lo tanto, tiene algún viso de ser el reflejo de lo que va a suceder a final de año y ya podemos tener una proyección. Nos gustaría tener esa información y, en definitiva, también nos gustaría saber cuál es que hacen de las nuevas objetivos de déficit y de las nuevas medidas de ajuste impuestas por el Gobierno de España. Nos gustaría saber cuál es su previsión, dado que probablemente estemos ante a un plan económico-financiero público de más medidas que habrá que adoptar para que realmente de lo que estemos hablando sea de un plan sólido a 3 años y de unas perspectivas financieras para Asturias que sean sostenibles en el tiempo y que nos permitan acometer esa siguiente fase en la que yo estoy de acuerdo con usted, que hay que acometer lo que es la incentivación del empleo, de la actividad económica y, en definitiva, de todas aquellas medidas que supongan aumentar el crecimiento, porque solo con estos planes de ajuste y con estos planes de reestructuración no vamos a salir de la situación de crisis en la que estamos. Ofrecemos lealtad, pero seremos muy exigentes en la exigencia precisamente de información. Muchas gracias.